Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. En esta semana vamos a ver otra cosa. Vamos a ver que la fe es cuestión de dependencia. ¿Y qué es dependencia? Dependencia es colocarse debajo de una autoridad y obedecer. Pensemos por un instante en un ejército. Un general da una orden. ¿Qué tiene que hacer el coronel? ¿Qué tiene que hacer el teniente? ¿Qué tiene que hacer el cabo? ¿Qué tiene que hacer el soldado? Mandarle al conscripto que haga. Miren, la dependencia es ponerse en autoridad, ponerse debajo de una autoridad y obedecer. La fe es eso. Vamos a ver el día de hoy el ejemplo justamente de Isaac. Vamos al versículo 9 de Hebreos 11. Continúa hablando el autor de Hebreos diciendo que por la fe habitó como extranjero. ¿A quién se está refiriendo en esta parte? Se está refiriendo a Abraham. Continúa con el relato anterior y nos está hablando de Abraham. Abraham dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. ¿Morando en qué? Morando en tiendas. ¿Con quién? ¿Qué era Isaac? Su hijo. Y después habla de Jacob, que también habitó en tiendas. ¿Quién era Jacob? Su nieto, ¿no es cierto? Porque es hijo de Isaac. Entonces dice que moraba en qué cosa. No saben todo lo que nos costó poner esa tienda en plena Avenida República y Avenida Amazonas. La gente ya le daba monedas al José. Y yo le decía, José, si te dan monedas, a medias. Ya le poníamos un tarrito delante de él. ¿Por qué hacemos esas locuras de ponernos a tomar fotos con nuestra gente? Porque queremos un poco que usted entienda de qué estamos hablando. Imagínese, moraba en tiendas, algo como esto. ¿Qué tan cómodo es vivir en una cosa como esta? Ir a la playa y dejar que de aquí para allá me broncee sentado aquí, es bonito, ¿no? Pedir un bollo, pásese para acá una empanada de camarón mientras usted está aquí sentado, es chévere. No sé si ustedes han hecho eso. Yo sí he hecho eso. Pero vivir aquí, no sé qué tan bonito sea. ¿Se imaginan? Pasen a la sala. Cuidado que me desarman la cocina. ¿Cómo hacemos para vivir aquí? ¿Por qué dice la palabra de Dios que un hombre como Abraham, que a propósito era un hombre rico, era un hombre que tenía propiedades? ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Abraham? ¿Cuál era su profesión? Mire, yo soy pastor, pero desarrollo la comunicación para poder vivir. A mí me pagan por la comunicación. Trabajo en una radio, trabajo con algunas empresas. De eso vivo. Pero mi vocación es otra. Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Qué hacía él para vivir? Abraham abría pozos. Había pozos. Esa es la profesión que tenía Abraham. Y en un desierto abrir pozos, ¿qué sería una profesión pobrecita? ¿O sería muy lucrativa? ¿Se acuerdan de algo? Cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y salga de sus parientes, que salga de su familia, le dice algo Dios, le dice a la tierra que te mostraré, y continúa el relato diciendo que llegó a un lugar y se quedó en ese lugar. Les pregunto, ¿se quedó en ese sitio? En ese tiempo ya la gente construía casas. ¿Por qué Abraham habitaba en tiendas? Y no solamente él, sino que habitaba su hijo Isaac y después su nieto Jacob.
Bueno, la dejamos hasta ahí. Hasta ahí nada más. Y este texto dice que ellos son copartícipes de esa bendición, coherederos. Ellos son también socios de esa bendición que Dios está dándoles. ¿Y cuál era esa bendición que Dios estaba dándoles? Era una promesa. La promesa era esta. La promesa está en Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. Diga conmigo. Todas. La fe de Abraham hace que todas las familias de la tierra que entren en ese pacto con Dios puedan ser benditas. Y uno se pone a pensar frente a ciudades donde habían casas, hechas quizás de madera, hechas quizás con algún otro elemento como el barro, como la arcilla. ¿Quién llevaba la promesa de bendición? Pues el que habitaba en una carpa o el que habitaba en una casa. Salían de aquí y decían, nosotros somos los bendecidos de Dios. En nosotros van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Seguramente si alguien pasa ligeramente va a decir, yo no quiero vivir así, pues. Yo no quiero vivir en una carpa. Yo quiero vivir en una casa. ¿Cuántos cambiarían la comodidad de su casa para ir a vivir en una carpa en la mitad de la Carolina? Que al primer aguacero se moje hasta el apellido. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a cambiar nuestra comodidad para vivir en una carpa? Miren, desde el principio Isaac, el hijo de Abraham, nació en medio de un conflicto, nació con problemas. Primero, no estaban en su tierra, habitaban en carpas. Y si uno habita en carpas, no es para sentarse de por vida, ¿no es cierto? Porque esto se puede mover, esto se puede trasladar. Entonces su vida era cambiarse de sitios, cambiarse de lugares, y eso usted puede revisar en la historia de Abraham en la Biblia, en Génesis está allí todo. Mire, desde el principio, él tuvo que luchar con algunas cosas, entre ellas, con que su papá haya tenido un hijo con una esclava, una costumbre como normal. Y no solamente eso, sino que habían sirvientes que aspiraban a ser una especie de hijos, si es que él no podía llegar. Toda la vida él luchó con eso. El anuncio de que iba a nacer está dentro de un marco donde su propia mamá no creyó que iba a nacer. De hecho, Isaac significa risa. ¿Y de dónde viene el nombre de él? Dios hablando con Abraham le dice, tu esposa va a concebir. Y la señora se ríe diciendo, pero si ya no tengo ni menstruación. Y hay una versión que dice, ya no tengo ni placer sexual. Hay una versión que dice eso. ¿Cómo puedo yo llegar a tener un hijo si ya no tengo la regla? Entonces, el nombre del niño fue Risa. Me dio risa escuchar lo que Dios dijo. Y sabe, a veces nosotros justamente, quienes de alguna manera llegamos a vivir este tipo de fe, sí nos convertimos como que en la risa de la gente. Quizás usted puede ser una especie también de Isaac en este sentido. ¿Qué es que ha dicho Dios que va a hacer con vos? Pero si ni trabajo estable tienes. Pero si vives arrendando, pues. Ese negocio chiquitito así, pensarás que va a dar algo. Anda, empleaste por el básico, mejor que vas a seguir insistiendo con lo mismo. Ya sabes que no te da. ¿Sabe? Donde la gente le causa risa, muchas veces hay una promesa de bendición que Dios está esperando, una dependencia para que se haga efectiva. A mí alguien me dijo esto alguna vez. Me dijo, los cheques se cambian el rato que te dan. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me sirvió mucho ese consejo. Porque a veces he dejado el cheque no guardado, digo, no me voy a cambiar porque me voy a gastar y después voy de un par de semanas y resulta que el cheque está sin fondos. No sé si a usted le ha pasado eso. Pero a mí me dijeron, te dan un cheque y lo cambias. Ese rato lo cambias. Bueno, excepto cuando nos dan uno pidiéndonos que respetemos la fecha, ¿no? Obviamente. Pero sabe, a veces la fe es eso. La fe es una promesa que Dios nos da que necesita efectivizarse en ese momento, pero para efectivizarse se necesita dependencia. Ponerse debajo de la autoridad de. Quizás en este punto no me esté entendiendo mucho de lo que quiere decir dependencia, pero vamos a llegar justamente allá. Mire,
Dios se da cuenta que Abraham, al estar con su hijo, al tener esa relación con su hijo, se va olvidando de su relación con él y le dice, tienes que sacrificar al niño. Tu hijo se está haciendo un ídolo, tenemos que sacrificarlo, debemos cortar. ¿Por qué? Porque debemos recuperar esa relación nosotros dos. Y aunque Abraham era viejo, y aunque su esposa era vieja, y aunque fue un milagro que haya nacido justamente Isaac, obedece justamente a Abraham y decide llevarle al niño, entre comillas, niño. Porque hay varios relatos bíblicos que nos hacen pensar de que Isaac tenía entre 13 y 33 años. No era un bebé. ¿Y cómo nos damos cuenta que no era un bebé? Por varias razones. Varias cosas que quizás son un poco más profundas. Pero el nivel de reflexión que tenía el muchacho era este. Vamos a Génesis 22:7. Isaac se dio la vuelta, dice, y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Qué diría el papá? No adivina quién es. Mire, el nivel de reflexión que tenía no era de un niño, pues. El nivel de reflexión era de alguien que en primer lugar sabía cómo se levantaba un sacrificio. ¿Cómo aprendió Isaac cómo se levantaba un sacrificio? ¿Quién enseñó? ¿De quién vio? ¿De quién? ¿Se acuerda que le dije que Abraham se dedicaba a algo? ¿A qué se dedicaba Abraham? Mire, cada vez que Abraham abría un pozo se distinguía por algo, porque el pozo que abría Abraham lo acompañaba a un altar. Y no estamos hablando de los altares que quizás hoy tenemos como referencia, ¿no? Los altares en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, eran un montón de piedras, así altas. Y en la parte alta se ponía el sacrificio y se quemaba. Entonces, cuando alguien pasaba y miraba un montón de piedras y arriba el sacrificio decía, aquí alguien adoró a Dios. Se dejaban las piedras como un recordatorio. Pozo que había Abraham, levantaba un altar. Su niño, que seguramente le acompañaba a ganarse la vida, veía cómo su papá, cada vez que encontraba sustento, levantaba un altar a Dios. Igualito que algunos de nosotros, que todos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando encontramos sustento levantamos un altar a Dios? No se peleen por decir amén. Pero si Abraham llegó a tener lo que tuvo, fue porque entendió que quien le daba el poder para abrir pozos no era su conocimiento. Por eso él levantaba un altar y decía, gracias a Dios pude encontrar agua. Por eso el muchacho, Isaac, sabía cómo funcionaba esto. Entonces, papá, tenemos la leña, estamos listos, todo para levantar otro sacrificio. Pero ¿y el corderito? Mire, la respuesta de Abraham es esta. Génesis 22:8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Mire, me pregunto por qué este muchacho no le dijo al papá, a ver, aguanta, tampoco soy tonto. A ver, espera, no me vas a llevar así nomás poniéndome el dedo en la boca. A ver, ¿dónde está el cordero? Si no, yo no voy. Quizás pudo haber reaccionado Isaac como varios de nuestros chicos, ¿no? No quiero ir a la iglesia, ¿para qué irme a la iglesia? No, vayan nomás ustedes, yo aquí les espero. ¿Sabe por qué no hizo Isaac eso? Porque tuvo un papá que le enseñó. Hubo un Abraham que le enseñó que al Señor se le entrega lo primero, lo mejor y a tiempo. Hubo un papá que le enseñó a tener amistades de reino. Hubo un papá que le enseñó que a Dios se le entrega todo y en todo tiempo. Hubo un papá que le enseñó que hay que tomar decisiones sanadoras. La primera vez que Dios le hace un ofrecimiento a Abraham de ser una nación enorme, ¿Abraham obedeció a la primera? ¿Abraham obedeció enseguida y salió corriendo tras la promesa de Dios? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Eso hizo Abraham? Se demoró. ¿Qué tuvo que pasar para que él tome decisión? ¿Quién tuvo que morir? Su papá y su hermano. Y cuando estuvo contra las piolas, entonces dijo, ay, sí es cierto, Señor, ahora sí, Diosito, sí. Ahora sí te voy a seguir. Ahora sí voy a ser como muchos de nosotros.
La decisión sanadora que está tomando Abraham en este punto es que Dios le dice, tienes que entregarme a tu hijo. Y él no se hace el sordo, pues. Dice, Señor, aquí está mi hijo. A veces el Señor nos dice, hijito, como que tienes que entregarme el fútbol barrial, pues, para que puedas ir a la iglesia el domingo. Y uno dice, te reprendo, Satanás. No me quieras confundir. Allá yo evangelizo. Mientras ellos se pegan las cervezas, yo sostengo nada más el vaso y les hablo del amor de Dios. Mire, Abraham nos hizo el sordo esta vez. Entonces, los consejos, las palabras orientan, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo nos lleva. Entonces, Abraham con su ejemplo arrastró y le dijo, mi hijo, Dios va a proveer. Y como ya se dio cuenta, seguramente Isaac, que el papá obedecía a la primera, no hizo más que coger la mano de su papá y decirle, vamos, caminemos. Mire, yo no veo a un Abraham cayendo ni en ansiedad ni en depresión, porque Dios le pidió que sacrifique, como muchos de nosotros. ¿Qué es que hay que dar el diezmo y la ofrenda? Y después al psicólogo con ansiedad y depresión. Mire, ¿por qué hizo a la primera Abraham? Porque ya se dio cuenta que ponerse en dependencia con Dios, es decir, que Dios es la autoridad y cuando Dios da una orden, Él simplemente obedece. Y si le dice muévete, me muevo. Y si me dice párate, me paro. Ya se dio cuenta Abraham que eso era el principio de la bendición de su vida. ¿Por qué habitaba en tiendas Abraham? ¿Ya se va dando cuenta por qué? Mire, aprendió Abraham que Dios sabe lo que hace. Entonces, se dio cuenta que hacerle caso a Dios era una gran decisión. ¿Por qué no le hacemos caso a Dios muchas veces nosotros? Porque nos creemos más vivos que Dios. Porque creemos que nosotros podemos reflexionar mejor y tomar mejores decisiones. Pero la noticia es esta, la noticia es que Dios es más sabio que tú. ¿Sí sabías eso? Dios sabe más que vos. Dios sabe más que yo. Entonces, confiar y obedecer, esto es un sinónimo de humildad. Confiar en que si Dios me dice muévete, yo me voy a mover. Confiar en que si Dios me dice párate, yo me tengo que parar. Confiar en que si yo me pongo en dependencia con Dios, es una señal de humildad. Y cuando yo hago eso, estoy diciendo, sí, Señor, tú eres más sabio que yo. ¿O usted se cree más sabio que Dios? Entonces, ¿por qué no lo obedece? ¿Están aquí? Mire, Dios libra la vida de Isaac. Un ángel le dice, no le hagas daño al muchacho. Te estaba probando. Aparece un cordero, se levanta el sacrificio. Y yo pregunto, ¿qué será que aprendió ese muchacho? ¿Qué será que aprendió Isaac al mirar todo eso? Al mirar que su papá estaba listo para sacrificarlo y que un ángel detiene su mano y aparece listo un cordero para ser sacrificado. ¿Qué pudo haber aprendido justamente Isaac? ¿Qué pueden entender nuestros hijos que cuando nos están golpeando la puerta de las deudas y nosotros decimos, Señor, yo no voy a proceder en mi humanidad, voy a esperar a que tú me digas qué tenga que hacer? Señor, y si tengo que ir a golpear esta puerta, si tengo que ir a hacer esto, lo voy a hacer. Señor, dime qué hago. Confírmame con paz en mi corazón. Cuando usted tiene amistades de reino y le dices, mira, estoy pasando por esto. Y le dicen, mira, haz esto porque esto le agrada a Dios. ¿Qué pueden pensar sus hijos cuando a punto de caer al precipicio, Dios nos coge y nos levanta y nos dice, aquí está la solución? ¿Qué pueden aprender nuestros hijos? Pero si cuando la desesperación toca nuestra puerta y nosotros empezamos a tratar a nuestra esposa o a tratar a nuestro esposo y echarnos la culpa mutuamente, a decirnos barbaridades, ¿qué pueden aprender nuestros hijos? Si Isaac aprendió a depender de Dios, ¿sabe por qué fue? Porque su papá Abraham y su mamá Sara entendieron que Dios es más sabio que ellos. ¿Y cuál es el gran problema que seguimos teniendo nosotros? Que siempre pensamos que somos más vivos que Dios. No, yo tengo un mejor plan, deja nomás. Dios me llama, pero yo le cuelgo. Deja nomás, algún ratito. El momento menos, cuando esté arrastrando los pies antes de morir, decir ahora sí, Señor. La carne le di al diablo, los huesos son para ti. Mire, ¿quién le enseñó a Isaac
que había que ponerse en dependencia con Dios, en autoridad. ¿Quién le enseñó? Así un curso como de los de ahora de Open English, ¿no? En la tablet miraba Isaac un curso de dependencia con el Señor. Sería así. ¿Quién le enseñó? Mire, usted puede en este momento estar diciendo, por eso soy como soy, porque a mí mi papá, mi mamá no me dieron ejemplo. Y quizás puede tener toda la razón. Pero hoy Dios le está dando la oportunidad de que usted sea quien rompa la historia de sus generaciones. Y que sus hijos y los hijos de sus hijos le recuerden a usted como el que hizo ese pacto, así como Abraham. Recordado como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, recordado el Dios de dioses, así puede ser también usted recordado en sus generaciones. Isaac se hizo hombre. Su padre se dio cuenta que ya era una persona grande y que debía tener esposa. Había muerto su mamá Sara. Abraham estaba muy viejo y seguramente iba a morir pronto. Abraham le pide a un siervo de confianza y le dice, anda a mi familia y búscame una esposa. Que Dios te dé señales y trae una esposa para mi hijo. El siervo pide señales y dice, entre las señales tiene que ser una chica que trabaje, una muchacha que vaya a buscar el agua y que sea comedida, que me dé de beber a mí y a mis camellos. Y eso es lo que pasa con Rebeca. Entonces le dice el siervo, vine por esto y estas eran las señales, las cumples tú. Van a la casa, conversan y después de dilucidar qué pasa con la chica, el papá le dice, ¿tú quieres ir? Rebeca dice, sí, yo quiero ir. Regresa el siervo con Rebeca a la casa, con la esposa, y resulta esto, Génesis 24:66. Se encuentra con Isaac y le dice, mira Isaac, el siervo le contó todo lo que había pasado. Después Isaac, ¿qué hizo? Dijo, ¿para qué tomaron decisiones sin mi consentimiento? ¿Cómo así? Ustedes se ponen a estar buscándome mujer a mí, pues. Yo les diría. ¿Qué es lo que hizo Isaac? Llevó a Rebeca, a su esposa, a su futura esposa, a la carpa de Sara, a la tienda que era la de su mamá. Y después dice, se casó con ella. Isaac amó a Rebeca así, y así se consoló de la muerte de su mamá. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué una persona, aparentemente ya tenía 40 años, permitió que le den eligiendo la mujer? No estoy diciendo que eso debemos hacer, por si acaso. Pero, ¿por qué permitió eso Isaac? ¿Por qué Isaac no tuvo justamente la mentalidad que tienen los muchachos ahora, no? Que dicen, gocemos de la equivocada hasta que llegue la indicada. ¿Por qué este muchacho permite que su papá mande un siervo, que Dios dé señales y regrese con una chica? Y él dice, ok, ¿por qué? Mire, había muerto su mamá y Dios tenía reposición para su vida. Era momento de que el hijito de casa empiece a comportarse como un hombre, acciones de hombre. Isaac no tuvo que estar probando, buscando, viendo, saliendo a vivir, dándose plazos. Isaac simplemente estaba en dependencia, esperando a que Dios diga cuándo, cómo y en dónde. Mire, Isaac entendió que su papá tenía una conexión con Dios, que su papá se movía justamente cuando Dios le decía que se mueva. Entonces, lo que hizo este muchacho es simplemente decir, yo voy a seguir ese ejemplo y voy a obedecer. Miren, no estoy diciendo que debemos proceder así en la actualidad, pero sí te puedo decir algo. Si tú dependes de Dios y no quieres obedecer a tus autoridades, entonces no me puedes hablar de fe, pues. Si cruzas por esa puerta y dices, yo tengo fe en el Señor, yo sí creo en Diosito, pero uno de nuestros ujieres, nuestros servidores, te dice, siéntese aquí, y dices, no, yo me quiero sentar acá. No me digas que tienes fe. Muchachos, no me digan que vienen a servir al Señor ustedes acá, en cualquier ministerio que estén haciendo, si ustedes no están obedeciendo a sus papás, pues. Porque la fe se ve reflejada también en la obediencia a la autoridad. Señoras, no vengan a decirme, yo vengo a obedecer al Señor y vengo a servir a mi Diosito, dejándole al vago de mi marido en la casa. Porque la primera autoridad que ustedes tienen en su casa es su esposo. Y si su esposo les está diciendo no, en todo lo que agrada al Señor, ustedes tienen que estar sujetas en lo que agrada al Señor.
Porque también hay señoras que vienen y dicen, es que mi marido me dijo que nos metamos nomás en esta deuda y como hay que estar sujeta. Porque para eso somos vivísimos. En lo que agrada al Señor debemos justamente nosotros obedecer. ¿Sabe? Isaac no se puso ese rato a pensar, a analizar, a reflexionar. No sacó todo un bagaje de pensamiento crítico para ver si efectivamente es la de... Simplemente dijo, si viene de Dios, así como mi papá se mueve, he entendido que yo debo moverme. La carpa significa eso. Significa, yo no dependo de mi habilidad, yo dependo de lo que Dios diga para mi vida. El escritor de Hebreos reflexiona sobre Abraham y reflexiona sobre Isaac y dice que aunque estaban en tierra prometida o en tierra extranjera, no se asentaron y se quedaron, sino que lo que hicieron es poner carpas para que el momento que Dios les llame puedan tener un equipaje ligero y puedan salir a hacer lo que Dios les pide. ¿Sabe por qué no queremos depender de Dios? Porque tenemos un montón de cosas que no nos entran en la carpa, pues. Porque hay un montón, tenemos compromisos, tenemos amigos, tenemos la palabra dada, tenemos negocitos medios oscuros que nos están dejando para comer, pues, y eso no entra aquí. Mire, el Señor busca que vivamos ligeros dependiendo de Él. ¿Sabe por qué? Para que el peso de las preocupaciones no nos metan en la ansiedad y en la depresión que hoy está de moda. Vivir más ligeros permite que podamos caber aquí y que cuando Dios nos diga muévete, porque depender es obedecer. Diga conmigo, depender. Yo dependo del Señor, pero no le hago caso al vago de mi marido. Yo dependo del Señor, pero no le hago caso a mis papás. Yo dependo de Diosito, pero a mi jefe sí no le hago caso, hago lo que yo quiero. Usted no me puede decir que usted depende de Dios si usted no obedece a su autoridad. Depender es obedecer. Dígale al de al lado. Dígale. Mire, las batallas se ganan con un general y un ejército de soldados. Sí, le repito, las batallas se ganan con un general y un ejército de soldados. Las iglesias fuertes tienen soldados fuertes y saben depender de Dios y saben honrar su autoridad. Mire, a veces uno se cree tan autosuficiente y piensa que uno puede hacer las cosas como uno quiere. Porque yo soy líder. Porque yo vine a ser cabeza y no cola, decimos, ¿no? Pero un líder necesita primero tener la humildad de poder escuchar a Dios, escuchar su voz y respetar sus autoridades. Una batalla se gana con un general y un ejército de soldados. No con un soldado y un montón de generales que tratan de dar órdenes. Este asiento es el mío, este de aquí adelante. Cuidado, se vaya a sentar alguien. Ese es mi asiento. Es más, voy a poner ahí una placa que diga, aquí se siente Esteban Carranco, el líder, siervo y humildemente pastor de esta congregación. Que nadie se sienta aquí, sino que se atenga a las consecuencias. Y aunque no crea, así de ridículos a veces nos vemos nosotros cuando pretendemos ser parte del ejército de Dios y tener actitudes de general. No han puesto el café como yo quería, las chompas de esos colores más feos, han movido las sillas, han puesto pantallas. ¿Cuántos queremos aportar para que esta iglesia llegue a conquistar ese sueño de Dios de ser la iglesia que pensamos, con todas las prestaciones que hemos hablado, con un templo para adultos, con un templo para niños, con sitio para retiros? ¿Cuántos queremos aportar? Necesitamos ser soldados. Necesitamos dejar actitudes de generales. Mira, cuando yo voy a casa de mi mamá trata de tener todas las cosas listas. Demuestra su amor a sus hijos, a la familia, a los amigos, teniendo todo listo. No le gusta que llevemos nada. Pero mi esposa y yo buscamos, aunque sea lavar un plato, hacer alguna cosa, ¿no es cierto?
buscamos algo hacer para ayudar, aunque a veces hay gente que también le ayuda a mi mami, pero tratamos nosotros de alguna forma de ayudar. Lo último que esperaría mi mami es que yo entre a la casa y diga, esto cocinarían. ¿Por qué no me consultaron que quería comer? ¿Por qué no me dijeron, Esteban, ¿con cuántas personas vas a venir? ¿Por qué no me guardaron este asiento? Porque este me gusta. ¿Ustedes creen que estaría colaborando con la paz y el bienestar de la casa de mis papás? ¿Sabe qué sentimos nosotros? Que hay un montón de gente que dice, yo les voy a apoyar y yo voy a estar allí para levantar la iglesia, y yo voy. Y cruzan por esa puerta y en vez de decir, a ver, vamos a ayudar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que mover? ¿Qué debemos? Se sientan allí a decir, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron el otro? ¿Por qué no se organizaron así? ¿Por qué no se vistieron de esta forma? Mire, en el ejército de Dios no solo hay generales, en el ejército de Dios también hay soldados. Y para conquistar el sueño de Dios necesitamos más soldados que generales. Necesitamos más soldados que generales. Le pregunto, Isaac en la historia bíblica, ¿es visto como un general de Dios o como un soldado de Dios? Y aunque usted no crea, Isaac no es de los grandes líderes. No. Es un muchacho que el Señor decía, muévete, haz esto, al otro. Y él aprendió a obedecer. ¿Sabe por qué? Porque el reino también se construye con soldados. El reino también se construye con esas personas sencillas, que le venga una persona que está sola y se acercan, le abrazan, se presentan. El reino de Dios también se construye con esas personas que no esperan que el pastor esté llamando a toditos, sino que dice, le voy a llamar a fulano a ver cómo está. El reino de Dios también se conforma con esas personas que vienen a hacer cosas sencillas, chiquitas. Pero hay muchos que nos dicen, yo, dar la mano afuera. Yo que soy licenciado. Mire, el ejército de Dios ya tiene un montón de generales. Necesitamos soldados. ¿Cuántos quieren ser soldados del ejército de Dios? Isaac escuchaba la voz de Dios como su padre. Llegó a ser más rico que su papá. Y de pronto hay hambre en la tierra. Un momento difícil. Entonces tenía que decidir solo. Su papá ya no estaba. Entonces Isaac se acuerda la fórmula de su papá. Y la fórmula de su papá era decirle, el altar acá, las piedras hasta arriba, el sacrificio, Señor, ¿qué hago? La respuesta del Señor es la siguiente. Génesis 26:2. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas de Egipto, sino haz lo que yo te digo. Y quizás usted ahí sentado dirá, ¿cómo no quisiera que Dios me diga lo mismo? No hagas esto, no hagas el otro, no compres esto, sí, compra esto, date por aquí, no te lleves con este, sí, llévate con el otro. Porque aquí la orden es clara, no desciendas de Egipto, no te vayas para allá. Haz lo que te voy a decir. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos hable así? Créese que yo a ratos me siento así. A ratos sí trato de decir, Señor, ¿dónde debe ser la iglesia? Aquí, acá, allá, ¿dónde debemos poner? Señor, ¿debemos seguir arrendando en el Arson? Señor, ¿qué debemos hacer? Señor, ¿qué debo hacer con mis hijos, con mi esposa? ¿Qué debo hacer? Y no es que Dios me aparece y me dice, Esteban, la iglesia tiene... No me pasa eso. Pero sabe, Dios nos ha dejado un registro escrito que es la Biblia. Y en la Biblia está todo lo que necesito saber. Ejemplos de hombres como Isaac, como Abraham, que confiaron en lo que el Señor les iba mostrando. Cosas explícitas que no necesitan mayor explicación. Que aunque el presidente diga que podemos portar armas, la Biblia me dice no matarás. Pero el presidente dice, y esa autoridad, sí, pero hay que obedecerles en todo lo que agrada a Dios. Porque hay algunas cosas que no agradan a Dios. Es que, pastor, el aborto está autorizado. Sí, pero eso no le sigue agradando a Dios, sigue siendo un asesinato, así nos digan que es lo más normal y lo más común. En lo que agrada a Dios debemos nosotros obedecer. Clarito en la Biblia dice que no mintamos, que no nos estemos metidos en chismes. Clarito dice que no codiciemos. Clarito dice que no levantemos falsos ídolos. Solo es de leer nomás. Pero es que, pastor, leo y no entiendo. Sí, a veces pasa. Hay cosas que yo no entiendo. José es testigo que me daba contra el suelo y decía, ¿por qué dice la Biblia
que ellos habitaban en tiendas, eso debe ser importante, pero ¿por qué? Y José, que está detrás de las cámaras, es testigo que durante la semana estaba dándome contra el suelo porque no entendía por qué, hasta que entendí que la carpa era la manera de moverse, que los otros tenían casas y ellos tenían carpas. Era la manera de decirle, Señor, si tengo que romper mis planes, los voy a romper y estoy listo para salir corriendo. No tengo nada que me ate. Cojo a mis guaguas, mis animales y voy a donde me lleves. Eso decía Isaac, de repente van a pensar que estoy diciendo eso. No tengo animales de repente. Y si usted dice, no entiendo la palabra, no entiendo qué quiere. Bueno, entre al canal de YouTube nuestro, tiene como 300 mensajes para que usted pueda, uno por día, ver durante todo el año. El Señor le va a hablar. Obedezca. No solamente crea y tenga miedo, no, obedezca. De eso se trata la vida cristiana. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? Versículo 3. Le dijo, no desciendas de Egipto, y después le dice, vive aquí como extranjero en esta tierra. ¿Qué le está diciendo? No corras la carpa, quédate aquí. Señor, pero en esta tierra hay hambre. No tienen que comer mis guaguas, no tienen que comer mis animales, hay una hambruna, ¿qué hago? Quédate aquí. Mira lo que le dice. Vive como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo. ¿Y qué? ¿A cuántos nos han dicho que estamos en crisis, que Ecuador está en crisis? ¿A cuántos? Yo no sé lo que Dios tenga para usted. Yo no sé si Dios quiere que nos quedemos aquí físicamente. No lo sé. No le puedo decir si Dios dice que no te manda. No quiero decir eso. Quiero decir algo. Quiero decirle que el momento que nosotros estamos viviendo, un momento de crisis, puede ser usado por Dios para bendecir nuestras vidas, así como bendijo Isaac, si tenemos la capacidad de depender. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios en medio de la crisis? Tendremos que estar locos para decir yo no quiero. Pero el secreto de Isaac fue uno. El secreto de Isaac fue que él dijo, yo estoy dispuesto a tener lista mi carpa, y si Dios me dice que me mueva, me voy a mover nada más. No me voy a aferrar. No le voy a decir, Señor, ¿cuánto me ha costado poner esta carpita? Y vos me quieres quitar, qué malo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente. ¿A quién? ¿A quién? ¿Se da cuenta de algo? Se da cuenta que la promesa no fue solamente para Isaac, sino antes había sido para otra persona. ¿Para quién? ¿Qué hizo Isaac? Isaac se quedó en ese lugar porque había visto en su papá la manera de obedecer. ¿Qué hizo Isaac? El momento que llegaron a ver a su esposa, le negó y dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Igualito que también hizo su papá, porque ese fue también un error que tuvo Abraham. Mire, nuestros hijos necesitan un ejemplo de fe. Nuestros hijos no necesitan solamente que nosotros les mandemos pensamientos, les mandemos prédicas para que ellos vean. Nuestros hijos no necesitan solamente que les demos sermones, nuestros hijos necesitan que les demos un ejemplo de fe. Y si tú no vives la fe, si tú no das pasos de fe, si tú te haces del sordo, si dices, ay, no, creo que no estoy entendiendo bien, entonces tus hijos imitarán lo bueno y lo malo que tú haces. No les pidas a tus hijos una fe verdadera si tú no tienes una fe verdadera. Si tú le vives dando ayuditas a Dios, no le pidas a tus hijos que tus hijos tengan una fe verdadera, pues. Si cada vez que estás en un problema, quieres solucionar todo con el chulco, no les pidas a tus hijos que vayan a la presencia de Dios a decirle, Señor, ayúdame. Si tú eres de las personas que cada vez que el dinero escasea, empiezas a buscar culpables y entre marido y mujer comienzan a decirse cosas, vos que hiciste, vos que el otro, vos que le das a tu mamá, vos que le das a el pago de tu hermano, no le pidas a tus hijos que confíen en Dios, pues. Si cada vez que las cosas no salen, corres a refugiarte en la botella, no le pidas a tus hijos que ellos sean los que levanten un altar y le crean a Dios, pues. Si tú los sábados tienes una vida como cualquiera de los de afuera, no le pidas a tus hijos que el domingo vengan a poner cara de santo aquí, pues. Disculparán nomás, pero así hablamos aquí. No le pidan bendición a Dios si ustedes no están haciendo las cosas como a Dios le agrada. Si ustedes no están en autoridad con Dios, no le pidan a sus hijos que ellos sean los que estén en autoridad con Él.
Ay, Señor, ¿cómo no quisiera tener un hijo como Isaac? Para que tengas un hijo como Isaac, tienes que tener tú una fe y proceder como Abraham. Pues. Ni un amén. ¿Saben decir que Dios no tiene nietos, no? Sí, es cierto, la salvación no se hereda. Pero la fe se hereda. Tus hijos no heredarán salvación, pero sí heredarán tu fe. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque estos dos viejitos que son de ahora me enseñaron a confiar en el Señor. Por eso estoy aquí. Porque si hubiese seguido tras sus placeres, seguramente yo también estaría haciendo lo mismo. En la mañana mi hijo me mandaba un mensaje y me decía, papá, que Dios te use hoy día en la iglesia. Y yo le decía, mi hijo, que el Señor te dé un lindo tiempo en la iglesia. Ya me estoy yéndome. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de Luis, el Dios de Esteban, el Dios de Luis Esteban. La fe se hereda. ¿Quieres que tus hijos tengan fe? Compórtate como un Abraham, compórtate como un Isaac. Así te toque vivir en tienda. Así te toque dejar cosas que te hacen peso y que no te permiten acudir al llamado de lo que Dios está pidiendo para tu vida. Volvamos a Hebreos y finalicemos con esto. Por la fe, dice el libro de Hebreos, por la fe, está hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena. ¿Morando en qué? Morando en tiendas. Con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Y cuando Dios le decía, muévete para acá, allá vamos, Señor. Y cuando Dios les decía, no, ya no te quiero ahí, ahora te quiero acá, allá vamos, Señor. A coger los guaguas, los animales, y nos vamos con mi esposa. Y si Dios decía, quédate ahí, no te muevas, no te muevas. Aunque están en crisis, pero ahí te voy a bendecir y les voy a demostrar a todos que yo soy más grande que la crisis. Decían, Señor, aquí nos quedamos. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu seguridad? ¿En tu cuenta de banco, en tu título, en tus contactos? ¿De qué dependes? Hay mujeres que dicen, a mí no me manda nadie en la casa. Y que ni se atreva a pedirme un vaso de agua este vago. Pero van a la casa, van al trabajo. Y cuando llegan al trabajo, sus jefes les tratan como trapeadores y ahí se agachan la cabeza y obedecen. ¿En dónde está tu fe? ¿De quién estás dependiendo? La fe es cuestión de dependencia, porque cuando tú estás en autoridad y Dios es tu autoridad, cuando tú obedeces lo que Dios te dice, entonces te puedes mover a donde Dios te quiere tener. Si no me han escuchado decir esto, lo voy a decir porque en la iglesia chiquita lo repetía mucho. En la puerta están las maletas de la María Fernanda, de Luisa, de Luis Esteban y mías. En la puerta están las maletas. El día que Dios nos diga, salgan de aquí. Pero Señor, la construcción. Pero Señor, las familias. Pero Señor, mis amigos. Pero Señor. Bueno, ¿a quién estás? ¿A quién le tienes en el altar? ¿A tus amigos a la construcción? ¿O a mí me puede decir Dios? Y si Dios me dice que en algún punto tengo que moverme, me voy a mover. Yo no sé si me quedo aquí. Ahí están algunos de los jóvenes profesionales que estuvieron conmigo el día viernes pasado. Levanten su manito si es que están aquí algunos. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Quién va a conquistar la construcción? ¿Quién? ¿Quién? Ustedes. Porque yo no sé si Dios me tiene mañana aquí. Pero este grupo de muchachos que se está levantando, el grupo de los profesionales, serán los que van a conquistar lo que Dios nos ha prometido. Quizás nosotros compremos el terreno, no sé. O quizás nosotros mismos construyamos, no lo sé. Si Dios me dice, quédate, me quedaré. Si Dios me dice, muévete, me moveré. Porque mi fe, mi seguridad no está basado en lo que hago, en lo que tengo, en lo que me dice. No.
si usted logra entender que Dios es más sabio que usted, y si usted logra entender que al único que tiene que obedecer es al Señor, no importa las crisis que nos puedan decir que hay afuera, el hambre y todo lo que pueda haber afuera, no importa que decidamos y nos equivoquemos, si sabe que al decidir nos podemos equivocar, ¿no? Aunque seamos hermanitos, nos podemos equivocar. Lo que sé es que cuando estoy en dependencia con Dios, Dios me hace tomar decisiones sanadoras. Voy a finalizar con esto. Finalizo diciéndoles que depender de Dios es estar listo para obedecerle por fe. Dios le quiere en una carpa así. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que usted cargue con un montón de cosas que le llevan a la depresión, que le llevan a la ansiedad. ¿Qué pasará mañana? Déjele a Dios. Usted solo obedezca. Depender de Él es estar listo para correr a su llamado, a donde le lleve, a donde le llame. Dios le quiere ligero, sin anclas al pasado. No me voy a ir de esta casa. ¿Qué haciendo voy a salir de aquí? Lágrimas me ha costado quedarme. Dios le quiere ligero, sin anclas. ¿Y a dónde le lleve el Señor? En dónde le quiere y cómo quiera Él tenerle y hacer que usted florezca, pues será voluntad de Él. Usted solo obedezca. Isaac vivía en una carpa, no porque no tenía para comprarse una casa o para hacerse una casa. Vivía en una carpa porque dependía tanto de Dios que cuando Dios le decía muévete, se movía. Quédate quieto, se quedaba quieto. Cuando le decía permanece, permanecía. Que el Señor nos ayude a ser padres como Abraham y a ser hijos como Isaac. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida, porque eso será lo que deje para sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Quiere heredar la fe? Tenga una fe auténtica y esté listo para obedecer al Señor. Aquí termina mi parte y ahora comienza la suya. Que el Señor nos bendiga. Somos una familia que ama a Dios, que sirve a su prójimo,